Para todo público. Espacio Abierto, un espacio para la sociedad civil organizada. Hoy, coordinado por AMEDI. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Espacio Abierto con AMEDI. Saludo con gusto en la conducción a Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. ¿Qué tal, Lalo? Luis Miguel Carriedo, gracias por estar con nosotros como cada semana en este espacio abierto de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Este día, Luis Miguel Carriedo, vamos a abordar dos temas de sumo interés con una comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya lo anunciamos vía Twitter. Está con nosotros en el estudio la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Marilena Estavillo, con quien vamos a abordar el tema del foro Mujeres, Medios y TICs que organizó el IFT junto con otros organismos como la ONU, y en el que se analizaron la situación de las mujeres dentro de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de la información, la participación que tienen las mujeres, Luis Miguel Carriedo, en los medios, un tema que no hemos abordado, y todo esto se da en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Y claro que hablaremos más adelante en este mismo espacio del tema de preponderancia, de los conflictos entre los grandes jugadores de las telecomunicaciones, las presiones de los Azcárragas, de los Slim, lo estaremos platicando, pero este tema es fundamental y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una postura, y nos da mucho gusto, comisionada Marilena Estavillo, que nos acompañe en el estudio de Espacio AMEDI. El gusto es para mí. Muchas gracias por invitarme a este espacio para platicar de estos temas tan interesantes. Comisionada, la agenda de género en los medios de comunicación, ¿qué se abordó en este foro? ¿Cuáles fueron las conclusiones de un tema tan relevante como es la participación de las mujeres en los medios de comunicación? Este tema es de la mayor relevancia y por eso decidimos impulsar este foro para además generar ahí mismo el diálogo entre diferentes actores. Los mismos medios, académicos, activistas, diferentes funcionarios de instancias relacionadas con el tema de igualdad de género, y dentro del marco de un convenio que estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la ONU en su programa He4She, nos dimos a la tarea de generar un estudio de cuál es la visión, la imagen de las mujeres en los medios. Es un estudio cualitativo, pero nos arrojó resultados muy interesantes, como el ver que la presencia de las mujeres en los puestos directivos de los medios de comunicación es casi una excepción, es un evento raro, es algo que nos preocupa, porque si desde la dirección de las empresas no hay una presencia equilibrada de los géneros, pues eso se va reflejando después en cómo se presenta a las mujeres ante las audiencias, ya en los contenidos. Y lo que vemos también, pues, es que muchas mujeres no se identifican con esta imagen que se presenta de las mujeres en los medios de comunicación. Ahí platicábamos fuera del aire un poco que en términos de ciudadanía tenemos más millones de mujeres, hay 44 millones de mujeres frente en el padrón electoral, frente a 40 millones de hombres. También hay estudios que demuestran que no hay una asimetría en capacidades, en grados profesionales. Sin embargo, nos decía, la asimetría en los cargos directivos está presente, ese famoso techo de cristal que llaman las estudiosas y los estudiosos del tema. ¿Qué pasa en los contenidos que nos comentaba? ¿Cómo reflejan los medios los contenidos en relación con las mujeres? Comisionada. Pues los contenidos vemos que todavía están muy rezagados respecto de lo que significa al día de hoy ser mujer, ser hombre, y además de nuestro concepto ciudadano de la igualdad de derechos, porque finalmente cuando hablamos de género estamos hablando de derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, y este objetivo que tenemos de que se transforme nuestra sociedad para que se respeten esos derechos humanos también va por tener una participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos de las actividades. No se puede transformar nuestra sociedad para incluir a las mujeres si tampoco se transforma la parte de los hombres. El género no debe ser una limitante para participar en los diferentes ámbitos para hombres y mujeres, ámbitos profesionales, familiares, en cualquier actividad de la sociedad. Comisionada Marilena Estavillo del IFT, para regresar al primer tema,
Hay un porcentaje de la participación de las mujeres en puestos directivos en los medios de comunicación. ¿Fueron solamente medios comerciales o también públicos los que se analizaron? Se hizo un análisis preguntándole a las mujeres cómo se ven en los medios. Entonces, en ese sentido, pues son opiniones, es un estudio cualitativo y las mujeres nos dan sus impresiones en general de los medios de comunicación. Entonces, ahí van incluidos los diferentes medios, tanto públicos como privados. ¿Y cuáles son esas ideas? ¿Qué encontraron? ¿Qué dicen las mujeres consultadas en este estudio? Pues me parece lo más interesante es que no se identifican. La mujer que aparece en los medios de comunicación no soy yo. Ese es lo que vemos, de lo que nos responden las mujeres de diferentes estratos sociales, educativos, no se identifican. ¿Por qué no se reflejan? ¿Cuál es el punto específico? ¿Porque no es la condición socioeconómica, el nivel de pensamiento? ¿Por qué no se identifica? Porque estamos viendo estereotipos de mujeres. Sí. Es la mujer sufrida, la mujer abnegada, la mujer que siempre va en segundo lugar en todas las actividades. Y pues las mujeres de la realidad, las que viven en este país, trabajan, tienen éxito en muchas actividades. Claro que se encuentran con muchas dificultades también, pero no reaccionan de una manera sumisa y como víctimas. Eso es algo que ya para muchas mujeres es algo que trabajan en superar, que para muchas afortunadamente ha quedado atrás. Para otras no. La verdad es que la realidad es muy compleja, pero una gran parte de las mujeres a las que les preguntamos, lo que nos dicen es que esas mujeres no soy yo. Entonces sí nos llama la atención que los medios, que debería estar hasta en su propio interés, el generar esta comunicación con la audiencia, donde la audiencia se siente identificada, pues para tener mayor alcance. Entonces es algo que vemos que ni siquiera están viendo los medios que esta sociedad ya cambió y necesita modificar su discurso. Y sigue el estereotipo de la mujer, un debate que se ha dado durante años como símbolo sexual, como objeto sexual, todavía en los medios de comunicación. Por supuesto, es algo muy fuerte. El símbolo... representarla como símbolo sexual, como objeto, siempre en papeles secundarios. Se ve, por ejemplo, en cuanto a los contenidos noticiosos, que las mujeres no son protagonistas en una gran parte de las noticias. Generalmente se habla de las noticias alrededor de los hombres y no de las mujeres. Todo esto se va acumulando para impactar también en la sociedad. Y aquí es donde vemos que tenemos que hacer mucha conciencia de que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima frente a la sociedad. Y van registrándose algunos avances, al menos no en términos globales, pero sí vemos noticiarios importantes ya a cargo de mujeres. Sin embargo, estamos hablando de un patrón de contenidos en general que las propias mujeres siguen sin verse reflejadas ahí, aunque ya hay algunos cargos de toma de decisiones, directivos, frente a micrófonos, frente a cámaras, en donde las mujeres han ocupado espacios, pero todavía con estas grandes asimetrías comisionadas. Incluso en el IFT hay pocas mujeres en el propio pleno. Es que ese es el punto. Las mujeres estamos presentes en todos lados, pero somos muy pocas. Y en esta sociedad donde somos más de la mitad de los ciudadanos, pues no corresponde la representación que deberíamos tener. En el mismo IFT somos 7 comisionados, actualmente 6, pero bueno, sí, esto es algo temporal. Está pendiente la sustitución. Y de estos 7, 2 somos mujeres. Claro que esta es una situación mejor que la que existía antes en la COFETEL, porque al menos en el periodo inmediatamente previo a la creación del IFETEL, pues no había ninguna mujer. Después de los titulares de unidad, que eso es el siguiente cargo en cuanto a nivel de responsabilidad, también en la COFETEL no había ninguna mujer. Ahora tenemos 2 mujeres a cargo de estas jefaturas de unidad, pero ¿en qué porcentaje se traduce esto? Estamos hablando del 18%, estamos muy, muy lejos de lo que deberíamos tener. Y esta es una cuestión no nada más de justicia, de acceso a oportunidades, porque todos debemos tener las mismas oportunidades
para acceder a trabajo, a desarrollo, pero también está en el mismo interés de toda la sociedad. Hay muchos estudios, por ejemplo, que han encontrado que las empresas donde hay mayor participación de mujeres en puestos directivos en los consejos de administración generan mayores utilidades. Eso, entonces, pues ya por lo menos por el propio interés económico deberíamos buscar una representación más equilibrada. Y eso no es porque las mujeres sean mejores que los hombres, sino porque hay necesidades muy distintas de apreciación en la toma de decisiones, y contar con esta complementariedad entre hombres y mujeres ayuda mucho a tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Comisionada Marilena Estavillo, también se analizó la manera en que son incluidas, tratadas las mujeres en el Internet, en las redes sociales, porque también es otro tema. Bastantes videos donde se hacen bromas pesadas con las mujeres, comentarios obscenos. ¿Se abordó también ese tema? ¿Cómo se ven reflejadas las mujeres en las nuevas tecnologías en el Internet? En el estudio sí abordamos el uso de las tecnologías, cómo están accediendo las mujeres a las tecnologías, y ahí vemos afortunadamente que sí hay un acceso más equilibrado. De hecho, en algunas cuestiones las mujeres están haciendo un uso más intensivo de la tecnología, y eso es bastante positivo. ¿Algunos datos tiene del uso de tecnologías? Este estudio es cualitativo. Claro. Entonces, eso sí hay que no mantenerlo es como el total en de la mente. población, Exactamente. Sino una muestra, más bien que nos digan cómo se ven reflejadas, cómo están usando las redes y demás. Así es. ¿Y cuáles usan? ¿Usan redes sociales, Facebook? ¿Y para qué lo utilizan? Usan bastantes redes sociales, y lo que es interesante es que no en nuestro estudio, sino en algunos otros datos que tenemos, por ejemplo, del INEGI, lo que se ve es que las mujeres estamos usando más el Internet para cuestiones productivas. Y eso sí es muy, muy interesante. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que el Internet, digamos que es más democrático en cuanto a que no tenemos que pedir permiso a nadie para usarlo, claro, y allí el acceso está más inmediato. Y lo que estamos viendo es eso, un uso productivo con mayor proporción de las mujeres. ¿No se analizaron los contenidos en el Internet? ¿O sí? Bueno, esto que me acabo de referir viene de un estudio del INEGI, que son estadísticas muy interesantes, pero no aborda imagen de las mujeres. El estudio que hicimos nosotros sí aborda imagen sobre las mujeres, pero fue sobre televisión y radio. Sería interesante hacer uno sobre Internet, y también conversamos antes de iniciar este programa la brecha salarial que pudiera haber en los propios medios de comunicación. Me parece que vamos a ir a un corte. Vamos a ir a corte. Es importante este tema, a ver, el regulador ocupado también en estos análisis. Vamos a ir un corte y regresamos con usted, comisionada Estavillo. Ahora sí vamos también a hablar de la preponderancia, tema candente en estos días, de la dominancia, de las medidas asimétricas. Quédense con nosotros, estamos platicando con Marielena Estavillo, comisionada del IFT, en Espacio Amedi. Están escuchando Espacio Abierto con Amedi. Vamos al corte, volvemos. Los teléfonos en cabina 5604-8229, 5604-7926 o el 01800-670-1680. Regresamos. Espacio Abierto. Continuamos. Ya estamos de regreso en Espacio Abierto con Amedi. Nuevamente los dejo con los periodistas Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Adelante. Seguimos platicando con la comisionada Marielena Estavillo del IFT. Hablábamos en el bloque anterior sobre este estudio que presentó el instituto, de cómo se refleja la mujer, cómo se ve la mujer en los contenidos de los medios de comunicación, en los cargos directivos. Pero también están en el ojo del huracán por el tema de preponderancia. Esta revisión, no es de la reforma, no es en la parte de competencia económica, hay otros elementos sociales muy importantes de la reforma de telecomunicaciones, que los dos grandes, en el caso de radio y televisión, de televisión, particularmente en el sector radiodifusión, Televisa, de Emilio Azcárraga, y
América Móvil de Carlos Slim, Telmex, el Grupo Slim, para efectos prácticos, ustedes les pusieron una serie de medidas para que pudiera haber competencia, las revisaron y decidieron Luis, ampliarlas. Aprovechando que está la comisionada, nos llegó una pregunta del otro tema de un ciudadano, de Antonia Ramírez. ¿Qué acciones toma el IFT ante programas en donde denigran todos los días a las mujeres, tanto en radio como en televisión? En concreto el programa El Panda Show, donde hacen chistes, se burlan de las mujeres, etcétera. Es una pregunta de un ciudadano. ¿Gusta responder, comisionada? Hacemos un paréntesis. Hacemos un paréntesis para contestarle al auditorio. Por supuesto, es una inquietud y es una preocupación de muchos de nosotros. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice en varias ocasiones, señala que en los medios debe representarse con equidad de género en los contenidos de televisión, de radio. Ahora, ¿cómo llevar a la realidad este principio de equidad? Pues eso lo estamos tratando de hacer de diferentes maneras. Ahora mismo, me gustaría simplemente comentar, tenemos suspendida la aplicación de los lineamientos de defensa para las audiencias, y uno de los temas de defensa de las audiencias es precisamente la equidad de género. Y pues hay varios mecanismos, está el defensor que debe existir en cada uno de los medios de comunicación, porque esa es la primera puerta. Si alguien se considera ofendido, en desacuerdo con la imagen que se está representando de las mujeres, pues entonces ese es el primer camino, acudir al defensor, que el defensor analice el caso y que emita una recomendación. Ya en una segunda instancia podría estar el instituto. Ahí está la respuesta para Antonia Ramírez. Cerramos el paréntesis, atendemos la llamada y entramos el segundo tema de preponderancia, comisionada. El Instituto Federal decidió esta semana en su revisión bianual, porque esto viene desde 2014, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso medidas a los agentes económicos preponderantes, derivado de la reforma constitucional de 2014, impusieron algunas medidas. Hace un par de semanas las renovaron, sustituyeron algunas. Platíquenos, comisionada, cómo quedaron estas medidas asimétricas. Así es. Esta revisión que hemos hecho viene desde el 2014. Desde ese momento, cuando emitimos, digamos que la primera generación de medidas específicas para los agentes preponderantes, determinamos que al transcurrir 2 años íbamos a revisar el estado de la competencia y la efectividad de estas medidas para ver si fuera necesario eliminar, adicionar, modificar, y ese es el ejercicio que estuvimos haciendo en los últimos meses. Un ejercicio bastante complejo porque se trató de analizar el impacto que han tenido todas estas medidas en muchos diferentes servicios que componen estos sectores. Y llegamos a esta decisión donde estamos modificando una buena parte de las medidas, donde vimos un espacio, una oportunidad de mejorar su impacto y adicionamos otras. Podría comentar como las más importantes. En el caso de telecomunicaciones, estamos planteando una nueva medida de lo que se le llama la replicabilidad económica y técnica de los servicios mayoristas, y es que se ofrezcan estos servicios en condiciones que a los operadores que los adquieren les permitan replicar. Por eso se llama replicabilidad, quiere decir ofrecer lo mismo en un sentido hacia los usuarios, que puedan ofrecer tarifas comparables con calidad, con oportunidad comparable también. Y para ello, entonces, estamos incluyendo este concepto que ahora tendrán que tener todos los servicios mayoristas. Estamos determinando que las ofertas públicas que deben estar vigentes y ser conocidas por todos los operadores deben incorporar las tarifas para facilitar la negociación, para que puedan hacer con mayor facilidad sus planes de negocio los operadores que demandan esos servicios de América Móvil, y que se facilite la negociación, que sea más rápida, más dinámica y por lo tanto más efectiva. Y una medida pues que obviamente ha llamado mucho la atención es la de ordenar que Telmex cree una nueva empresa. Aquí nos hemos enfocado particularmente en los servicios fijos, es para Telmex, porque sí observamos un menor dinamismo
en la parte fija que en la parte móvil, y por eso aquí vimos la necesidad de hacer algo, digamos, más determinante, que empuje con mayor fuerza este sector en la parte fija, porque además aquí es donde está el desarrollo de la banda ancha, que queremos que sea pues cada vez mayor su cobertura, su calidad, capacidad, y además que sea asequible. Si queremos que un solo gran empresario o una gran empresa maneje el flujo de contenidos que ahora está en las redes. En el tema de televisión también hubo una serie de medidas, comisionada. Brevemente, ¿cuáles serían las más importantes que entendemos? Se mantiene la condición de preponderantes, siguen teniendo medidas especiales para que haya competencia, los dos grandes. Ya nos dijo algunas más importantes de telecomunicaciones. ¿Y en televisión? En televisión lo que hicimos fue modificar una obligación que ya existía, y que es la de dar acceso a la infraestructura pasiva, que es decir, básicamente a las torres. Hay que entender que a veces es muy difícil tener acceso a los espacios para colocar las torres de radiodifusión, porque se requiere una ubicación especial. Generalmente son cerros que estén a una altura que les permita que la señal pueda bañar a una población, y pues lo que sucede es que generalmente estos espacios ya están ocupados, que es muy difícil obtener los permisos. Entonces aquí sí se ve la oportunidad para que quien ya está instalado, que es el preponderante, dé un espacio en sus torres para que se puedan colocar las antenas de otros operadores. Esta obligación ya existía, pero lo que vimos es que no se concretó ningún convenio para dar acceso en todo el tiempo que estuvo vigente la obligación. Entonces lo que estamos haciendo es señalar que cuando no exista una capacidad, que haya algún impedimento técnico para dar un acceso físico a ese espacio, entonces que Televisa provea el servicio de emisión de señal con sus instalaciones. Además le estamos obligando a presentarnos información de separación contable para que podamos hacer una supervisión mejor de sus obligaciones de no discriminación que tiene respecto de los servicios de publicidad. Le estamos también obligando a que nos entregue una información más detallada sobre sus clientes, tarifas, paquetes, todo relacionado con los servicios de espacios publicitarios, para asegurar que no haya condicionamiento ni discriminación en estos servicios. Para que el auditorio entienda, este tipo de medidas se toman para que haya una mayor competencia tanto en el mercado de radiodifusión, de radio, televisión y telecomunicaciones, que fue uno de los principales objetivos de la reforma constitucional en esta materia. Pero después de esos 2 años, vemos que todavía las dos grandes empresas acaparan más del 60%, por ejemplo, América Móvil en el mercado de telefonía celular, Telmex en telefonía fija, Televisa en señal abierta y en señal restringida. ¿Ha servido de algo estas medidas para que haya mayor competencia? Porque es el fin último, ¿no? Que los ciudadanos tengamos mayores opciones, pluralidad en los medios y en los servicios de telecomunicaciones, comisionada. ¿Ha servido? En términos generales, sí han servido. Tenemos resultados positivos y en diferentes medidas, porque aquí estamos hablando de muchos servicios distintos. Por ejemplo, en tarifas, que es uno de los resultados más visibles, sobre todo en tarifas de los servicios móviles, tenemos un impacto bastante bueno. De hecho, hemos pasado de ser uno de los países más caros en telefonía móvil ahora será uno de los más baratos. Esos son muy buenos resultados. Ahora, no podemos medir todo el éxito en una sola variable, y por eso estamos reforzando las medidas. Hay, comisionada, esta tensión. Ustedes son regulador, requieren cierta prudencia en la toma de decisiones, en las declaraciones, pero es evidente la tensión política que hacen los cabilderos de unas empresas y otras, y algunos voceros de sus intereses, y parece ser que les están pegando con todo. No les gustaron las medidas a las grandes empresas. Pero esta decisión adicional, que es la dominancia, que declararon dominante después de un litigio y demás, a Televisa en televisión restringida también, y le ponen medidas para competir, ya le están usando algunos, aquí no hablamos a nombre de algunos dirigentes de la mesa, a título personal, hay como este golpeteo de quienes los quieren presionar para decir, pues ya Televisa es dominante, entonces déjenle a Slim dar televisión, y lo defienden apasionadamente, ¿no? Como voceros de Telmex y de Slim. Entonces esta parte pareciera
entiendo que hay un procedimiento para que ustedes valoren y no es en automático, que pudiera ser en caso de que hubiera más competencia, pero hay un procedimiento, no es automático, más allá de las presiones y el golpeteo de algunos grupos de presión, comisionada. Sí, sé que se ha comentado mucho sobre este tema y lo primero que hay que entender es que esta posibilidad está abierta, está prevista en la ley, pero no está ligada a las obligaciones de preponderancia. Estas son cuestiones que van por caminos totalmente distintos. Otro es que no tenemos ninguna solicitud. Hasta el día de hoy no hemos recibido la solicitud para comenzar ese procedimiento. Pero pues la podríamos recibir en cualquier momento. Ahí esa es cuestión de América Móvil, de Telmex. Decirles, quiero entrarle, exactamente, quiero competir. nos tienen que hacer la solicitud formal y entonces tendríamos que seguir el procedimiento que está establecido en la ley y que es muy claro en cuanto a sus requisitos y sus formalidades. Bien, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Comisionada Marilena Estavillo, esperemos que haya más veces que esté con nosotros aquí en cabina. Le agradecemos que nos haya acompañado. Muchas gracias. Un gusto y cuando me inviten aquí estaré, fue con mucho placer. Son temas muy técnicos, complicados, pero muy importantes. Nos vamos, Miguel, no sin antes comentarle al auditorio que lamentablemente en la Asociación Mexicana del Derecho a la Información hubo una asamblea donde borraron de los estatutos este programa de radio. Hemos tratado aquí en este espacio las diferencias que hay con la dirigencia de la MEDI. Estamos invitando al presidente Jorge Negrete para platicar sobre el futuro de este programa de radio. Luis Miguel Carriedo, estaremos aquí abordando este tema. Bueno, ahí está el punto de vista y estamos atentos. Muchas gracias, y muchas gracias, comisionado, por haber estado con nosotros. Gracias al equipo de producción. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo. En la producción, Cecilia González Landín. Operación técnica, Javier Sánchez Vázquez. Gracias, Kevin. Buen día. Espacio Abierto, un programa coordinado por AMEDI. Espacio Abierto, un paso más hacia una mejor ciudadanía. Hasta el próximo lunes. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.